Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Saint City. Reciban un saludo muy especial en esta mañana de este día viernes 6 de marzo de este año 2026, el año del Espíritu Santo, la Iglesia y el corazón de Dios. Te saludamos en esta hora de la ciudad de Atlanta, aquí en el estado de Georgia, en los Estados Unidos. Enviamos un abrazo, una bendición muy especial a todos los que día tras día se conectan con nosotros en esta frecuencia, en esta sintonía espiritual, a través de Facebook y a través de nuestro canal de YouTube. No sin antes recordarles nuestra cordial invitación a suscribirse a nuestro canal, a activar la campanita, darle me gusta, active la campanita para que tenga usted acceso a las notificaciones de nuestras transmisiones. Damos gracias a Dios por toda la gente que está allí en el área del DMV, y en Washington DC, en Maryland, en Virginia, Pensilvania. Por supuesto la gente de la Florida, allí en West Palm Beach, saludo especial. Recordamos con mucho cariño. Igualmente nuestra gente, amada gente de la Isla del Encanto, de Puerto Rico, la Isla del Encanto o la Isla del Cordero. Ese es el nombre oficial, la Isla del Cordero. Saludo especial a toda nuestra gente allí en Puerto Rico. Recordamos y están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Por supuesto también nuestra gente allá en Cuba, la gente que nos sigue en Centroamérica, en Honduras, Guatemala, Salvador, Costa Rica, Nicaragua. Saludo especial a toda la gente de Centroamérica y por supuesto nuestra amada Colombia, nuestros hermanos del Ecuador. Saludo especial también a toda la gente de Bolivia, de Perú. También saludo especial a toda la gente de allá de Uruguay y Paraguay, del sur del continente, gente de Argentina. Saludo especial a todos. España también se reporta también día tras día, también comentando nuestros devocionales. Bendiciones a todos y vamos a darle gracias a Dios, comenzar este tiempo dándole gracias a Dios porque Él es bueno, porque Él es maravilloso, porque su misericordia es infinita. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te decimos en esta mañana, como el salmista nos dice en el Salmo 5, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo por la abundancia de tus misericordias entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto en su garganta, y con su lengua hablan lisonjas. Pero alégrense, dice aquí la palabra del Señor, todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como con un escudo lo rodearás de tu favor. Qué bueno saber que tenemos un Dios que se interesa de una manera muy especial por su pueblo, por sus hijos. Y aquí estamos, Señor, agradecidos por un día más, Señor.
que nos regalas. Una oportunidad, Señor Dios del cielo, de ver tu gloria, Señor, de disfrutar de tus bendiciones, de disfrutar de todos esos detalles de cariño, de amor, que tú, Señor, desbordas, Señor, cada día hacia tu pueblo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te pedimos que tu palabra en esta mañana sea propicia a nuestra necesidad y que nos hagas entender, Señor, el camino por el cual debemos andar. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre. Así es, Señor. Tu palabra siempre nos guiará, Señor Dios del cielo. Tú nos muestras el camino, la verdad y la vida. Por medio de tu palabra nos revelas abundancia de paz y de verdad. Y estamos en nuestro tiempo devocional en esta mañana, en esta cita con Jesús. Vamos a meditar en la palabra del Señor y el tema que vamos a meditar en esta mañana lo hemos titulado ¿Con qué medida quieres que te midan? ¿Con qué medida quieres que te midan? Y vamos a ir a la palabra del Señor, a la Biblia, el libro de Lucas, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, verso 38. Dice así: Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Bueno, este versículo, este texto de la Biblia, son palabras del Señor Jesucristo, donde nos exhorta al dar, ¿cierto? Dar, ser generosos, dad y se os dará. Cuando nosotros damos, recibimos, ¿sí? Cuando nosotros sembramos, cosechamos. Hay una ley establecida en la palabra del Señor, ¿cierto? En la naturaleza, una ley completamente válida, completamente que se va a cumplir independiente de que nosotros creamos o no creamos, que es la ley de la siembra y la cosecha. Esa ley de la siembra y la cosecha se va a cumplir, así usted crea en Dios o no crea en Dios. La ley de la siembra y la cosecha está establecida en la palabra del Señor. Así que por mucho que nosotros queramos decir que somos agnósticos, que somos ateos, esta ley se va a cumplir en la vida de toda persona, en la vida de todo ser humano, porque es algo establecido, es un principio que estableció Dios y se va a cumplir independiente de que nosotros crezcamos, creamos en Dios o no creamos. En Génesis capítulo 22, en Génesis capítulo 8, 22 dice: mientras la tierra perdure, la siembra y la siega nunca cesarán, nunca cesarán. Y por eso allí en Gálatas también, en Gálatas en el capítulo 6, 7 y 8 del libro de Gálatas,
nos dice la palabra del Señor acerca también de cómo el Señor dice que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, porque ciertos principios están arraigados en la esencia misma de la existencia, y uno de ellos es el del sembrar y cosechar. Este concepto, este principio ha estado presente en la humanidad desde tiempos inmemorables, aunque se conoce por su uso agrícola, ¿cierto? Porque se aplica a la agricultura. Sin embargo, con el paso del tiempo, con el paso de los años, este principio se aplica en todos los aspectos de la creación. Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender que es un principio, que es una ley que se va a cumplir en nuestra vida. Y cuando somos conscientes de este principio, pues tendremos mucho cuidado en qué sembramos y cómo sembramos. Jesús nos enseña la ley, en este caso, de la medida, que dice: con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Qué está hablando de medida? Porque a veces nosotros tenemos una medida para medir a las personas, para medir al prójimo, ¿sí? Y resulta de que queremos otra medida para nosotros. Queremos que nosotros seamos tratados con consideración, ¿sí? Que nosotros seamos tratados con respeto, cuando de pronto de parte nuestra hacia los demás no hay esa misma consideración, no hay ese mismo respeto. Y el Señor enfatiza: con la misma medida con que medís, os volverán a medir. No podemos perder de vista esta premisa, este principio, ¿sí? Esto es cierto en toda área de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Es un principio que se aplica y que no podemos dejarlo en el olvido, porque tarde o temprano nosotros vamos a recibir lo que sembramos. Luego es un principio que ha sido establecido por Dios. Esta no es una ley que estableció un gobierno, que estableció un rey, que estableció un presidente, que estableció un congreso, unos legisladores. No, este es un principio que ha sido establecido por Dios. Y no podemos olvidarnos que Dios nos dice en su palabra, ¿cierto? Que Dios nos dice en su palabra que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Entonces, cuando nosotros no tenemos en cuenta a Dios, nos estamos engañando, nos estamos autoengañando. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor allí en Mateo capítulo 24, 35. ¿Sí? Cielo, la tierra pasarán, pero su palabra es eterna. Recordemos que el universo fue creado por la palabra. Es la palabra la que prevalece. Entonces, en este sentido, este principio que fue establecido por Dios, nosotros como seres humanos somos más dados a recibir que dar. Somos egocéntricos, egoístas, y nos gusta más que recibir que dar. Hay una ley que dice que la gente aplica la ley del embudo, ¿sí? Todo para mí, ¿cierto? Todo para mí, nada para los demás. Y es el Señor que nos enseña que mejor es dar que recibir. ¿Sí? El mundo piensa y en el mundo se practica el recibir y recibir y recibir, pero no queremos dar. El Señor nos enseña que mejor y más bienaventurado es dar que recibir. Cuando Él dice bienaventurado, la palabra bienaventurado implica una bendición muy, pero muy grande. Bienaventurado. Entonces, la palabra bienaventurado significa que goza de Dios en el cielo, usando también como esa bendición integral, esa bendición completa, bienaventurado. Entonces, ¿qué significa bienaventurado? Sí, en la Biblia.
es ser dichoso, es ser feliz, es ser prosperado, es una bendición integral en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, en lo que soy, en lo que hago y en lo que tengo. Esa es la bienaventuranza que nos lleva a una realización plena. Entonces, como seres humanos somos más dados, decíamos, que a recibir que dar. Entonces, lo que damos es lo que nosotros recibimos, porque nadie puede dar de lo que no tiene, de lo que no ha recibido. Si das enojo, recibimos enojo. Si damos amor, recibiremos amor. Si sembramos amargura, recibiremos amargura. Pero si damos paz, si damos gozo, si damos alegría, ¿sí? Sonrisa, recibiremos lo mismo en retribución. Porque eso es como el eco, ¿no? El eco, cuando usted está en una montaña o en algún lugar así, donde hay montañas o hay peñas, y usted puede gritar, puede decir algo, una palabra, y esa palabra se retorna. Y se retorna no una vez, se retorna en repetición, ¿sí? Se retorna como multiplicado. Podríamos aplicar ese principio del eco, ¿sí? Al dar. Cuando usted da, va a recibir, y va a recibir multiplicado, como lo vamos a ver. Entonces, si damos compasión, vamos a recibir compasión, ¿sí? Si damos perdón, recibiremos perdón. Así funciona, así está establecido, ¿sí? El mundo está como está porque la gente ha perdido de vista estos principios. Y entonces nos hemos centrado en ese egocentrismo, ¿sí? Donde todo tiene que girar alrededor nuestro. Lo que yo quiero recibir, esto es lo que usted y yo tenemos que dar. Vamos a la siembra, vamos a la siembra y la cosecha. Si usted quiere recibir tomates, si quiere cosechar tomates, ¿qué tiene que sembrar? Tiene que sembrar tomates, tiene que sembrar semilla de tomate, ¿sí? Eso es lo que usted quiere recibir. Si usted quiere recibir generosidad, ¿sí? De parte de los demás, ¿sí? Usted tiene que ser generoso. Pero hay gente que no está dispuesta porque no ha entendido, porque está solamente en la posición de recibir y recibir y recibir. Pero ¿cuánto les cuesta dar? ¿Cuánto les cuesta ser generosos? ¿Sí? Y entonces retienen y retienen y retienen. Si el campesino o el agricultor retiene la semilla y no la siembra, pues nunca va a cosechar. Recuerde que la vida es un campo, la vida es un terreno. Y ya lo vimos allí en Génesis, ¿sí? Mientras el cielo y la tierra permanezcan y existan, ¿sí? Va a prevalecer y a permanecer la siembra y la cosecha. La siembra y la cosecha. En Mateo 7, 12 dice, lo que tú quieres que otros hagan contigo, haz con otros. ¿Sí? Ahí está. En Mateo capítulo 7, verso 12. Lo que tú quieres, lo que tú quieres que otros hagan contigo, ¿sí? Te dice, así que en todo traten ustedes a los demás tal como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Ahí está resumida la ley y los profetas, ¿sí? Si usted quiere que ser tratado con respeto, con consideración, eso mismo tenemos que hacer con los demás. Mire que está en un sentido positivo. El principio está en un sentido positivo. Aquí no dice la palabra del Señor, lo que tú no quieres. No, lo que tú quieres que hagan contigo, hazlo con los demás, ¿sí? Y el mundo lo predica y lo entiende de otra manera. Lo que tú no quieres para ti, no lo quieras para los demás. Podría ser algo lógico, pero no, aquí está hablando en un sentido positivo.
que nos esfuerza y que nos forza a actuar bien. ¿Sí? Si usted quiere, ¿cierto?, ser tratado con consideración, trate primero con consideración a los otros. ¿Sí? Entonces, de esa manera, pues vamos a recibir. Por eso el tema se llama ¿con qué medida quieres que te midan? No se nos olvide que como miramos a los demás, nos van a medir. Si a usted lo tratan, si usted trata mal a los demás, seguramente usted va a recibir maltrato de los demás. ¿Sí? Pero si usted trata con consideración, con respeto a las demás personas, eso usted lo recuerde del efecto del eco, ¿sí? El eco. Y cuando usted da consideración, usted la va a recibir y la va a recibir multiplicada. Porque eso es como una semilla que usted siembra. Y usted siembra una semilla de tomate y usted no va a recibir un solo tomate. ¿Sí? Usted siembra un grano de maíz, usted no va a recibir un maíz, usted va a recibir una mazorca. Y una mazorca tiene decenas de granos. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué damos para recibir? ¿Qué damos para recibir? En el versículo 37 de Lucas nos dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Sí? Aquí expresa y expone varias situaciones. El juzgar a los demás. Este aspecto del juzgar a veces es muy controversial, porque no somos jueces para juzgar a los demás. Pero el Señor también nos exhorta muchas veces a que si vamos a juzgar, juzguemos con justo juicio. Entonces, cuando nosotros juzgamos con justo juicio, debemos entender que si vamos a juzgar de acuerdo a los principios, de acuerdo a los valores que Dios ha establecido. Entonces, mire lo que dice allí, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Dice allí en San Juan 7:24. ¿Sí? Entonces, porque muchas veces juzgamos por las apariencias, juzgamos a los demás por lo que vemos en el momento, lo que estamos viendo con nuestros ojos, pero no sabemos la situación de esa persona. A veces juzgamos a una persona porque actúa de esta u otra manera. Juzgamos, por ejemplo, a una persona que está adicta a las drogas o adicta al alcohol, pero no sabemos el trasfondo, la historia de esa persona. No sabemos qué llevó a esa persona a ser adicta, cuál fue el proceso para que ella llegara a ese punto. Y a veces nos encontramos con historias bien duras, bien difíciles, situaciones que ha atravesado las personas aún desde la niñez, que lo condicionaron a vivir de esa manera. Y nosotros simplemente juzgamos la apariencia del momento. Pero detrás de cada actitud de una persona hay una historia, hay unos antecedentes, ¿sí? Hay unos traumas, hay rechazo, hay maltrato, y no podemos juzgar a la gente simplemente por lo que vemos. Recordemos que el Señor no mira las apariencias, el Señor mira el corazón. Entonces, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis. Hay gente que es especialista en condenar a otros. Y lamentablemente hay muchos cristianos, muchos creyentes que son especialistas en mandar y condenar y declarar condena sobre las otras personas, constituyéndose como jueces. ¿Sí? Entonces dice, no condenéis y no seréis condenados. Y recordemos los dos deudores, el ejemplo de los dos deudores, los dos deudores en la palabra del Señor. Allí en Mateo capítulo 18, la Biblia nos habla de esta parábola que el Señor nos enseña acerca de las deudas. ¿Sí?
Ahí dice en Mateo 18, 23 al 35, no lo vamos a leer todo, dice, pero el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos, y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él cómo pagar, el Señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer y sus hijos y todo lo que poseía, y así pagar la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante el Señor, diciendo, ten paciencia conmigo, todo te lo pagaré. Y el Señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir, aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 talentos. Echándole mano lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicó diciendo, ten paciencia conmigo, te lo pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Y así, a veces actuamos. Ahí está la ley del embudo. Queremos que todo nos lo den, que nos perdonen, que nos provean, que nos bendigan, que nos hagan todo tipo de bien, pero no estamos dispuestos a hacerlo con los demás. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿sí? Esa es la pregunta que surge. ¿Con qué medida? ¿Sí? Queremos ser medidos. ¿Sí? ¿Qué damos para recibir? Entonces perdonamos. A veces decimos, yo, ¿sí? A esa persona nunca la voy a perdonar. O decimos, yo perdono, pero no olvido. Esa expresión no es perdonar. Perdonar y olvidar significa perdonar y olvidar. ¿Sí? Cuando usted perdona una deuda, usted se olvida ya de eso, usted ya no cuenta con ese dinero. ¿Sí? Como este rey, ¿sí? Que le está dando la oportunidad a este hombre que debía 10,000, una fortuna, pero llegó su consiervo, al cual le debía unos pocos pesos, y quiso estrangularlo y lo mandó a la cárcel, porque así somos a veces, ¿sí? Todo para mí, nada para los demás. Entonces, a veces decimos, yo a esa persona la perdono, nunca la voy a perdonar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir cuando una persona actúa de esa manera y piensa de esa manera? Él mismo se está envenenando, porque la falta de perdón es un veneno, ¿sí? Que se lo quiero dar a otra persona, se lo quiero aplicar a otra persona, pero los efectos los voy a sufrir yo. ¿Sí? Los efectos de ese veneno por la falta de perdón lo voy a padecer yo. Y entonces se nos olvida que en ningún momento necesitamos, en algún momento de nuestra vida, ¿sí? Necesitamos ser perdonados. Recordemos que si perdonamos al hombre sus ofensas, el Señor nos va a perdonar. Eso dice la palabra del Señor. Nos va a perdonar a nosotros. ¿Qué dice el Padre nuestro? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. ¿Sí? Eso dice la palabra del Señor. Entonces, muchas veces repetimos el Padre nuestro como loros, pero no se trata de repetir ni aprendernos el Padre nuestro, se trata de vivirlo, de llevarlo a la práctica. ¿Sí? Recordemos que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, el Señor no nos va a perdonar en nuestras ofensas. Allí en Marcos capítulo 11, Marcos capítulo 11, versículo 26, nos dice ahí la palabra del Señor, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces recordemos que si perdonamos a los hombres sus ofensas, el Señor nos va a perdonar.
también a nosotros, pero si no lo perdonamos, Él tampoco nos va a perdonar a nosotros. Cuando no perdonamos, le estamos dando a Satanás la ventaja sobre nosotros. Le estamos dando cierta autoridad. Le estamos dando autoridad. Le estamos abriendo una puerta para que Él tome ventaja sobre nosotros. Miremos lo que nos enseña el apóstol el apóstol Pablo en 2 de Corintios 2 del 5 al 11. 2 del 5 al 11. Entonces, dice ahí la palabra del Señor que Dios nos da la medida de perdón de acuerdo a lo que nosotros demos. Ahí está. La medida de perdón que nosotros queremos recibir, la vamos a recibir de acuerdo a lo que nosotros demos a los demás. Y dice allí en Romanos capítulo 14, verso 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie. O cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firmes. Nos dice la palabra del Señor allí de que no debemos nosotros juzgar para que no seamos juzgados. Miremos en 2 de Corintios, 2 de Corintios capítulo 2 verso 5 al 11. Dice si alguno, vamos a mirar, es 2 de Corintios 5, 2 de Corintios 2:5. En 2 de Corintios 2:5 nos dice ahí la palabra del Señor. Porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres, y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Dice allí la palabra del Señor. Recordemos algo. Dios es infinitamente poderoso para hacer mucho mayormente de lo que nosotros pensamos o queremos. Entonces, la conclusión de esto es de que usted y yo no podemos andar juzgando por el mundo a la gente. Ni siquiera el Señor nos juzga, mire. El Señor no viene a juzgar, no vino a condenar al mundo. San Juan 12:47 dice, al que yo le dé mis palabras y las oye y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar. Él no ha venido a juzgar, entonces mire, ni a condenar al mundo. Pero a veces nosotros nos ponemos en el papel de Dios, ¿sí? Autoritativo, ¿cierto? Que no queremos perdonar a los demás, que juzgamos a los demás y condenamos a los demás. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. ¿Sí? A veces nosotros somos muy dados porque hay gente que se descarría, se sale de los caminos. Gente que dice ser cristiana y anda en el mundo, anda haciendo cosas que no le agradan a Dios. Bueno, si Dios no lo juzga, ¿qué somos nosotros para juzgar? A veces no solo juzgamos, sino que también condenamos. ¿Sí? Nos constituimos en jueces y verdugos. Ejecutamos, ¿cierto? Ese castigo sobre los demás. Entonces, no juzgamos muchas veces, sino que también condenamos. La palabra también nos enseña que ni siquiera Jesús nos condena. ¿Sí? Ahí en San Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él nos dio el ejemplo. ¿Sí? Él nos da ejemplo. El ejemplo de la mujer que fue encontrada en adulterio, ahí en San Juan 8:10. ¿Sí?
Dice que estos hombres llevaron a una mujer para tentar al Señor y probarle. Una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y según la ley, esa mujer debía morir a pedradas. Y dice que en el verso 10, dice en San Juan 10, dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ninguno te condenó. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Sí, vete y no peques más. Mire, había una ley establecida. Una ley. Y hoy por hoy vemos la famosa ley Sharia, que se aplica en muchos países musulmanes, ¿sí? Y sobre todo en el reciente conflicto bélico que se está llevando a cabo en la República de Irán. Hay una ley allí que establece de que muchos delitos según esa ley eran condenados a muerte, y muchas mujeres murieron, ¿sí? Por no llevar un velo en la cabeza o por llevarlo mal puesto, ¿sí? Porque esa era la ley, supuestamente la ley, ellos se rigen por esa ley, ¿sí? Entonces aquí vemos al Señor Jesucristo. Por eso ese Dios implacable no nos representa, porque aquí vemos a Jesucristo, el Dios hecho hombre, ¿sí? Que tenía toda la autoridad porque había una ley. Pero recordemos, el reino del Señor no es de este mundo, ¿sí? Y Él no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Entonces, cuando estos hombres le llevan a esta mujer, ¿sí? Y le hicieron, la ley dice que esta mujer que fue sorprendida en adulterio debe morir a pedradas. ¿Usted qué dice? Y el Señor los confronta y le dice: bueno, el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra. ¿Sí? El que esté libre de pecado. Y dice que todos comenzaron a soltar sus piedras y a retirarse del lugar, desde los menores hasta los mayores, ¿sí? Porque el que esté libre de pecado me tire la primera piedra, y ninguno la pudo tirar. ¿Por qué? Porque todos tenían pecado. Enderezándose, el Señor le dice a la mujer, ¿sí? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dice: ninguno, Señor. Dice: Señor, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Entonces miremos varias cosas que vemos que vamos a recibir de acuerdo a lo que nosotros demos, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta de que siempre vamos a recibir. Cuando se trata de amistad, Proverbios capítulo 18, 24 dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Entonces, esta es una reflexión que saca el autor de Proverbios, Salomón, ¿sí? El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos. Hay gente que dice: yo tengo muchos amigos, pero eso es un decir. Porque si vamos a ver el concepto de amigo, aplicar el concepto de amigo según la Biblia, realmente son muy pocos los que realmente actúan, se deben considerar amigos. Porque el amigo ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Y eso lo hemos experimentado, porque muchas veces hemos recibido bienestar, bendición, servicio de amigos, ¿sí? Cosas que no hacen muchas veces los hermanos, cosas que los hermanos muchas veces no están dispuestos a hacer por nosotros. Hay amigos que las hacen. Entonces tenemos que sembrar amistad. ¿Para qué? Para cosechar esa amistad. Muchas veces decimos: yo no necesito de nadie. Recuerde que Dios no nos hizo para vivir en solitarios,
No es bueno que el hombre esté solo. Cuando Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, no solamente es aplicable en el aspecto del matrimonio, de la pareja. También necesitamos amigos. También necesitamos gente que nos respalde, que nos apoye, que nos enseñe, que nos amoneste, que nos exhorte. Necesitamos allí personas. No como los consoladores, no, los amigos de Job, ¿sí? Que llegaron supuestamente a consolarle y terminaron fue acusándole. ¿Sí? Terminaron fue haciéndole sentir mal y culpable. ¿Sí? Esos no son amigos, esos son consoladores molestos. A eso se le llama, a esas personas tipo de consoladores molestos, que supuestamente son sus amigos, pero llegan a hacerle sentir mal, a criticarle, a restregarle sus errores, ¿sí? Sus equivocaciones. Entonces, tenemos que sembrar amistad y muchas veces decimos que no necesitamos a nadie y eso es un engaño, una mentira. ¿Por qué? Porque en algún momento vamos a necesitar el favor de alguien, ¿sí? Por eso tenemos que tener buenas relaciones, buenas conexiones con los demás. Proverbios 17:17 dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Sí? Hay situaciones que a veces pasamos donde los hermanos no aparecen, la familia no aparece, pero ahí está el vecino, ahí está el amigo, ahí está el compañero de trabajo, allí en las buenas y en las malas, extendiéndonos la mano, ¿sí? Ayudándonos a levantar en momento de dificultad, y la familia no aparece. Muchas veces la familia no aparece, brilla por su ausencia. También recibimos del Señor de acuerdo a lo que nosotros le demos. Así le demos tiempo al Señor, Él nos dará tiempo a nosotros. Ageo 1:4, ¿sí? Y Él pregunta, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? Y esta casa está desierta. ¿Es para vosotros este tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas? Miren, artesonadas. Y la casa de Dios está en ruinas, está desierta. A veces nos olvidamos de buscar el reino de Dios por buscar las añadiduras, por buscar las cosas de este mundo. ¿Sí? Es muy importante que nosotros le demos. El Señor no necesita absolutamente nada de nosotros. Pero el Señor, ¿qué es lo que quiere? Al desarrollar en nosotros esa capacidad de dar, que nosotros podamos recibir, que nosotros podamos también experimentar esa bendición que Él tiene para nosotros. Él quiere desbordarse en bendiciones para nosotros. ¿Sí? Si le damos intimidad a Dios, Él nos regalará intimidad. Si perseveramos en la oración, Dios oirá nuestras oraciones, nuestras súplicas. ¿Sí? En Jeremías 29:13-14 dice, me buscaréis y me hallaréis porque me buscáis de todo vuestro corazón. Sí, dice, y me hallaréis, y dice el Señor, buscar al Señor de todo corazón. Si queremos la atención de Dios, tenemos que darle tiempo, ¿sí? Para estar a los pies del Maestro, para estar en su presencia. De las 24 horas del día, ¿cuánto tiempo usted dedica al Señor? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo dedicamos al Señor? De 24 horas al día, ¿cuánto le dedicamos? A veces hacemos oraciones ahí relámpago, ¿sí? Oraciones de 1 minuto, instantáneas, cuando el Señor nos está dando 24 horas del día. Si queremos la atención del Señor, tenemos que darle tiempo. Solamente experimentarás a Dios de acuerdo a lo que tú has decidido en tu corazón conocerle. Y para conocer al Señor se requiere tiempo, se requiere dedicación, se requiere consagración.
saber de Dios no es suficiente, pues conocer todo acerca de Él sin tener una relación con Él es algo realmente vano, que no conduce a nada. Hay gente que estudia teología, pero no tienen comunión con el Señor, tienen conocimiento de la historia bíblica, pero eso no quiere decir que tengan relación y comunión con Dios. ¿Sí? Hay gente que tiene comunión con la Biblia, pero no tienen comunión con Dios. ¿Sí? Nuestro líder, nuestro líder Bernardo Castaño decía que hay gente que tiene comunión con un libro, la Biblia, pero están muy distantes de tener comunión con el autor de esa Biblia, de ese libro. ¿Sí? Hay gente que conoce el Salmo 23, decía alguien. Conocen el Salmo 23, pero no conocen al pastor del Salmo 23. ¿Sí? Entonces, saber de Dios no es suficiente. Saber de Él no es suficiente, porque estamos llamados a tener comunión. Entonces, la ley de la medida también trabaja en las finanzas, miren, en todos los aspectos de nuestra vida. El texto inicial nos dice, dad y se os dará. Medida buena, ahí habla de la medida, buena, apretada, remecida. El que siembra escasamente, dice en 2 Corintios 9:6, escasamente también segará. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y a veces, mira, aquí la Biblia nos muestra principios, claves poderosísimos para alcanzar la prosperidad. Pero como somos tacaños, como somos amarrados, como somos codo, como queremos retener todo, ¿sí? Como somos egocéntricos, egoístas, y no estamos dispuestos a dar, a desprendernos de nada, pues tampoco vamos a recibir. Entonces, ¿con qué medida quiero que me midan? ¿Con qué medida quiero recibir? Recuerde que recogemos de acuerdo a lo que sembramos. Luego, siembra en todo con abundancia y así mismo vamos a recibir. Sembremos con abundancia y sembremos con calidad. Si usted quiere tener una buena cosecha, usted tiene que sembrar semilla de calidad. ¿Sí? Usted tiene que sembrar semilla de calidad. Todo lo que usted haga, hágalo como para el Señor y no para los hombres, dice Colosenses 3. Todo lo que usted haga, si usted le va a dar a alguien algo, délo con amor, pensando que lo está dando para el Señor. Entonces, cuando pensamos de esa manera, no vamos a estar regalando lo que está roto, lo que está ya viejo, lo que está ya gastado, porque a veces hay gente que quiere ser generosa, pero no tienen cuidado qué es lo que están dando. Hay gente que regala de pronto un mercado, pero las cosas ya están vencidas o están para vencerse. ¿Sí? Ya tienen fecha de caducidad esas cosas. Muchas cosas ya están hasta descompuestas. ¿Sí? Si usted va a regalar una camisa, regale una camisa que esté en buen estado. Si usted va a regalar un detalle, piense que si eso realmente a usted lo satisface, a usted le gustaría que le dieran igualmente esos mismos detalles. Eso lo vemos en diciembre, en épocas especiales, cuando la gente se da detalles y regalos. Hay gente que está esperando de que recibir cosas muy buenas, pero a la hora de dar, dan cualquier baratija. ¿Sí? Entonces, es muy importante que consideremos lo que Dios nos dice, que el Señor nos dé entendimiento en todo, que el Señor nos abra el entendimiento, y si queremos ser medidos con una justa medida, tenemos que medir también a los demás con una justa medida. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, por tu amor y tu misericordia. Te pedimos que bendigas a tu pueblo, que bajes esta palabra en nuestro corazón y que la pongamos por obra.
que la consideremos en todos los aspectos de nuestra vida, Señor, para que podamos recibir, Señor, de ti esa bendición que anhelamos. ¿Con qué medida quieres que te mida? Palabra del Señor hoy está delante de ti. Bájala a tu corazón y ponla por obra para que de esa manera recibas también generosamente. En el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios me les bendiga rica y abundantemente y nos vemos en la próxima. Con gratitud a Dios quiero presentarte mi libro Sanidad Emocional y Sabiduría Práctica. Es un material diseñado para ayudar a sanar el corazón, renovar la mente y crecer en madurez espiritual a la luz de la palabra de Dios. Cada tema incluye un test o ejercicio práctico que te permitirá reflexionar y aplicar personalmente lo aprendido en tu proceso de sanidad emocional y crecimiento espiritual. Si ya lo deseas adquirir, puedes hacerlo por Amazon. Ya está a la venta. Que Dios use este libro para traer sanidad, claridad y sabiduría a muchas vidas. Que Dios te bendiga.